Bien, la clase anterior y después de todos los comentarios que ya se vertieron al respecto, entendemos y comprendemos que el problema o la circunstancia sobre la cual se trata de hacer o trabajar la psicología en México depende esencialmente de muchos factores y uno de los principales factores es la forma, la manera o la cualidad en la que en México se vive, se piensa, se trabaja, se hace. No es por sonar tampoco, ni mucho menos quisiera que así se pensara, forzosa o necesariamente malinchista, ¿ja? Pero sí me gustaría recordar que México es un país con tanto sincretismo, con tantas cualidades, con tantas dualidades en muchos aspectos, que básicamente es imposible de describir. O sea, es increíble, vamos, tan solo el hecho de que el mejor libro de antropología que describa a un mexicano en promedio, que es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, haya sido escrito por un poeta y no por un antropólogo. O sea, así de gandalla es México, ¿no? Que su artista más querido o visto en redes sociales como Netflix o así de streaming, que es Luis Miguel, no haya nacido en México, pero se le quiera, se le presente como mexicano, no se haya nacionalizado mexicano. En México la pobreza, la idea, era lo que les quería decir, ¿no? Como de repente tenemos ciertos arraigos o ciertas comprensiones del mundo que pueden ser erróneas o no ser como muy concretas, pero que al final de cuentas nosotros utilizamos a nuestro favor, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ahorita. El día de ayer decíamos, no, o sea, Saúl, no recuerdo cómo se llama, el gobernador electo de Nuevo León, ¿no? Que decía, no, pues la gente es pobre porque quiere, no sé qué, y los 50,000 pesitos y tal. Y no es su culpa, es el México que a él le toca ver. O sea, hay gente que nace, crece, se desarrolla y a veces hasta muere con una idea muy distinta de país, de estado, de nación. México. Yo les decía, como ejemplo, es increíble que a menos de 2 horas de aquí de donde hoy estamos, o la zona o la región en donde estamos, quizás hasta menos si son del Estado de México, se encuentra en la zona más cara de toda América Latina y a veces de las más caras del mundo, comparada con los Champs-Élysées o la Fifth Avenue o Ocean Drive de Estados Unidos, que es Presidente Mazarik, aquí en Polanco, ¿no? Y que a 2 horas promedio de ese lugar se encuentra en zonas marginadas terriblemente y golpeadas por la pobreza, como en el Valle del Mezquital. Entonces México es un país de contrastes, México es un país que a veces se come a sí mismo y se reinventa y se destruye y se deconstruye y se vuelve a construir y luego dice, no, esto ya no es México y así. Y nos la hemos pasado y temo nos la pasaremos de esa manera, ¿no? El mexicano se ríe de la muerte y habla de la muerte y el 2 de noviembre ya ha habido una transculturización ahí con Coco y todo eso, pero al final de cuentas seguimos llorando las despedidas, ¿no? Vivimos al día, el tequila, los charros, los mariachis, el reggaetón mexicano, no sé, y al final de cuentas pues también nos quejamos de todas estas circunstancias que nos aquejan. En México la pobreza a veces se ha romantizado tanto como el hecho de decir, fíjate, Jocelyn Guerrero, ¿anda por allí? Sí, profe. Jocelyn, ¿has escuchado tú los villancicos de las posadas? Sí. ¿Has escuchado la del niño del tambor? La del robo Sí, pom pom, robo pom pom. ¿Sí? sí, Ah, no, perdón, no es la del niño de tambor, me confundí. Es la de los pastores a Belén. sí. ¿Cómo corren los pastores a Belén? Ah, con los guaraches rotos. Los guaraches rotos, ¿no? Ah, ya me acordé, si es la del niño de tambor, dice, yo soy pobre también, o sea, Dios, Cristo fue pobre, la pobreza, pues, entre los pobres tienen como el Starway to Heaven, la escalera al cielo, pues casi, casi asegurada por ser pobres, pobrecitos, ¿no? ¿Cuántas veces de nosotros escuchamos al día de que nuestros papás o alguien así, ay, mira ese cuate, pobrecito, oye, mira la niña de, pobrecito, o sea, como si el ser pobre fuera así como una bendición, ¿no? Patti, ¿andas por allí? Sí, profe, aquí estoy. Descríbeme en breves palabras cómo es una persona humilde. Una persona humilde es la que es sencilla en su forma de comunicarse con los demás o de actuar con los demás.
no precisamente significa que carece de recursos económicos. Y creemos que entonces las personas humildes son personas, es que es bien humilde, bien, viven bien humildemente, ¿no? O la frase de, pues hay humildemente, ¿no? Y vean cómo nosotros como sociedad, como constructo, vivimos en una constante confusión. Somos pero no somos, hacemos pero no hacemos, vivimos pero no vivimos, hablamos pero no hablamos. O sea, al final de cuentas, nosotros, bajo ciertas características en las cuales creemos o consideramos que así por arraigo se ha dado la cosa, bueno, así vamos a actuar. Bien, con esa idea de psicología, con esa idea de país, vamos a voltear un poquito hacia el estado de Hidalgo. Esta presentación para mí es muy significativa, dado que en pocas ocasiones, creo yo, alguien puede tener la oportunidad de dar una clase hablando de sí mismo sin ser egoísta o narcisista, ¿no? Hablando de sus tareas o sus trabajos o así, no. Parte de esta historia, de la historia del presente, el pasado y el futuro de la psicología en el estado de Hidalgo, es algo que a nosotros nos debe de hacer reflexionar mucho. Adelante, vamos a iniciar. Psicología en el estado de Hidalgo. Para empezar, a hablar de la necesidad de profesionales de la psicología en el estado de Hidalgo o del estado de Hidalgo, necesitaríamos reconocernos primero. Y digo, en el estado de Hidalgo, porque pues, la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero no se preocupen, los hermanos del Edomex, los compas del Edomex, somos vecinos, es más, hermano mexiquense, ya eres hidalguense, tiene características bien interesantes, ojo, por eso pongo características de nuestro estado y regiones circunvecinas, ¿ok? El estado de Hidalgo es uno de los estados que se encuentra al centro del país. Al norte colinda o tiene su colindancia con el estado de San Luis Potosí, con Huejutla de Reyes. A estos compas, por ejemplo, pues les resulta a veces mucho más fácil o práctico ir a San Luis que a mismo Pachuca, ¿no? Al oriente con la Sierra Norte de Puebla y noreste de Veracruz. Al poniente con Querétaro y el Estado de México, obviamente con la zona industrial. Y al sur con nuestro principal vecino y amigo, buen vecino, el Estado de México y el Estado de Tlaxcala. Hidalgo es un estado del centro de México que se extiende hacia el norte de la ciudad. La ventosa capital del estado de Hidalgo, la bella airosa, Pachuca, que por algunas razones extrañas tuvo que ser la capital, tiene una torre del reloj que, por cierto, por si no lo saben o no lo recuerdan, tiene una maquinaria prima hermana del Big Ben de Londres. Ya saben, a los de Pachuca les late esa onda de sentirse ingleses y los pastes, Israel del Monte y del fútbol, tal, ¿no? Tulancingo es la segunda ciudad de mayor importancia, de hecho es la capital histórica, cultural y social y gastronómica del país, de la nación y del mundo, al igual que Actopan. Y al oeste del estado está Tula, un lugar con un sitio arqueológico con pirámides y columnas de piedra formadas por guerreros denominados atlantes, y no porque vengan de la Atlántida, sino porque el Acatl era una fecha impulsada por un mecanismo de lanzamiento que pues obviamente permitía llegar mucho más lejos que una lanza común. Esos eran los atlantes, ¿no? Y obviamente pues es la heredera de toda esa historia del imperio tolteca, y en general, bueno, nuestro estado está conformado por 84 municipios. Según el último censo disponible del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2020, el año pasado, nuestro estado tiene una población de 3.082.841 hidalguenses. Es decir, representamos únicamente el 2.3% del total de la población de México. De esos habitantes, 1.601.462 son mujeres y 1.481.379 son hombres. Vemos entonces que hay una mayoría significativa o poco significativa tal vez de mujeres. Hidalgo es un pueblo o un estado, perdón, de mujeres, ¿no? Donde la mayoría son mujeres. Los pueblos indígenas con mayor presencia dentro del estado son las otomíes, los nahuas y los tepehuas, sobre todo en la sierra otomí-tepehua, y también la parte otomí pegada más hacia acá, hacia el estado de México, ¿no? De hecho, aquí cerca, en San Ildefonso, hay comunidades otomíes que todavía conservan con mucho orgullo y mucho recelo sus tradiciones. La información más reciente nos dice que el estado de Hidalgo posee un índice de desarrollo humano de 0.76, considerado alto para el 2019, y de 0.15, ¿no? O sea, no está muy bien.
El Producto Interno Bruto del Estado fue de 271.360 millones de pesos, de los cuales más del 80% de ese Producto Interno Bruto que generó Hidalgo se dio en la zona en donde el día de hoy nosotros nos encontramos. Y eso, bueno, al final de cuentas, traducido a nivel nacional, representa únicamente el 1.6 del Producto Interno Bruto, del país. Hidalgo es un estado pobre. Tristemente, el porcentaje de pobreza en Hidalgo es de 1.9 puntos porcentuales, mayor que el porcentaje nacional, que se ubica en el 41.9. En ese mismo año, en el 2020, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en el estado fue de 38.9, que quiere decir, es bien sencillo, que de estos 3.082.841 habitantes promedio que había el año pasado en el estado de Hidalgo, el 38.9%, es decir, 1.662.100 personas, presentan al menos una carencia. Una carencia que puede ser algún servicio básico, sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente. Los mexiquenses tal vez no sufren de eso tanto, pero por otras características que tienen. Pero bueno, según el Coneval, que es de donde yo saco esta infografía, las líneas de la pobreza en el estado de Hidalgo, como podrán darse cuenta, son graves. Las carencias sociales en cuanto a rezago educativo son terribles. De hecho, para 2018, que se encontraba en el 19.7% de rezago educativo con relación a la media nacional, para 2020 bajó a un 18.9%. O sea, el rezago educativo está complejo. El acceso a los servicios de salud, en ese sentido, ha aumentado, pero bueno, también se debe a algunas cuestiones relacionadas con el anclaje de algunos programas federales, así como el acceso a la seguridad social. De hecho, este ha bajado de 2018 al 69.7, baja a 2020 al 66.6, lo cual quiere decir que en muchos lugares las personas se han quedado sin trabajo o por algunas políticas, tanto internas como externas, se quedan sin seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a ciertas garantías laborales mínimas, ¿vale? Lo mismo en la calidad y espacio de la vivienda. A 2018 era del 9.8, a 2020 es del 7.9, y los accesos básicos como el agua, suelo firme, drenaje, bajó de un 25.6 en 2018 a un 20.5 en 2020. El acceso a una alimentación nutritiva y de calidad ha aumentado un poquito, pero en función a la atención que algunos programas pues han dado a eso, sobre todo en la niñez. La población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por per cápita, pues, se ubica entre el 14 y el 16.9%. La población con ingreso inferior a esa línea 2018 se encontraba más o menos en la mitad. O sea, como pudieron ver o analizar ustedes, si es que le hallan un poquito esto de la estadística, más de la mitad, o el 50% más uno, más menos, en el estado de Hidalgo, en cuanto a población se refiere, tiene al menos una carencia. Y nosotros, por fortuna, como podrán observar, que estás conectado a tus datos, a tu Wi-Fi, o eres del Estado de México y somos hermano mexiquense y eres hidalguense, bueno, hay otras formas de paliar esa situación. Pero la realidad es que tristemente, en estos casos, ¿qué tipo de profesionales necesita el Estado? Fíjate, un Estado pobre, que lo único que tiene como garante de un avance social justo y digno es la educación, bajo esas condiciones yo te pregunto, ¿qué tipo de profesionales requiere tu estado o el estado vecino en el que estamos o la zona conurbada del Estado de México, o sea, de Tultitlán para acá? Bueno, pues afortunadamente nuestro estado tiene universidades de primer nivel. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tu universidad, es una de las mejores universidades de México. Como institución pública, tiene un compromiso total y completo con su entorno y con la familia humana de la sociedad global. Para nosotros, tú, compañero Garza, compañera Garza, la educación con calidad y excelencia debe ser un derecho fundamental y sobre todo un bien público que deba de ser perteneciente a todas estas personas, que directa o indirectamente, como te estoy enseñando aquí, y digo, esto no me lo invento, lo dice la estadística y la estadística no miente,
trata de ser una universidad que ayude a cambiar, a transformar las realidades. Desafortunadamente nuestra universidad, como podrán ustedes darse cuenta, siempre ha estado o ha sido golpeada por gobiernos estatales. Apenas culminó el mes de septiembre, el ranking internacional de Times Higher Education dio a conocer que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se colocó en el 5º lugar de un selecto grupo de 17 instituciones de educación superior en México, en la posición 101 de América Latina y en el 1001 Plus a nivel mundial. Y tú vas a decir, oiga, pero pues eso está bien raro, profe, porque yo el otro día fui al Walmart o a la Horrera, ahí en Huehuetoca, y me di cuenta que mientras estaba ahí por pagar en la caja, leí una revista de selecciones o de, aún no me acuerdo qué, prof, y qué cree, estaba el TEC de Monterrey, La Salle y otras tantas, pero no estaba la universidad. Claro, hay muchos rankings. Por ejemplo, el que te voy a compartir aquí para que veas que lo que te digo no es una mentira, es un ranking o un ranqueo nacional, internacional, que se hace en función a muchos factores, pero no se paga por él. Esas revistas que tú has visto en el Walmart, a ver, vamos a buscar dónde está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Uy, está hasta el 10º lugar, hasta el 8º, no sé. Bien, son rankings en donde lo que en realidad te venden es educación privada. Analízalo. Y las primeras instituciones en esas revistas van a ser instituciones privadas, mágicamente o muy convenientemente, ¿vale? Otro. Tú puedes constatar eso en la página que te acabo de dar, en donde The World University Rankings de 2019, enlistando a 1,258 universidades del mundo, reconocen su calidad educativa. Y de esas 1,258 universidades de todo el mundo, o sea, universidades en Austria, universidades en Australia, universidades en Argentina, universidades en Brasil, en cualquier parte del mundo, tienes hoy, al día de hoy, la garantía y el orgullo de que tu universidad es la 1001 Plus o en ese nivel a nivel mundial. Y con una visión a 2035 se espera estar entre las 500 mejores universidades del mundo. Así, nuestra alma mater ratifica su posición y por supuesto se mantiene en el listado considerando como una, obviamente, de rendimiento universitario que juzga enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas internacionales. Sí, ya te lo expliqué más adelante, ya te lo expliqué hace unas semanas, pero hay becas para que tú te vayas a estudiar al extranjero, en donde te pueden dar incluso una subvención de 6º semestre para arriba, en donde tú puedes hacer tu internacionalización. ¿Por qué creen que me urge que ustedes empiecen a hablar o a dominar el inglés? Patricia. De hecho, mandaron un correo, ¿no, profe? Algo así, para inscribirse a algo. Es que no he traducido lo que dice bien. No, eso Pero es del American Educational, no sé qué. No está mal, pero no se aceleren. Alumnas de la ESAT, por ejemplo, Jessica, si mal no recuerdo, se fue a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Jackie se fue a la de Guadalajara. Del IM, la señorita Palma, no me acuerdo cómo se apellida, se fue a Turquía, otra se fue a Francia y otra alumna del IM se fue a Brasil. O sea, nosotros tenemos la posibilidad ya no de pagarte o hacerte como que vas a ir a un país a hacer ahí el cuento chido de que la estás haciendo. No, o sea, tú vas con una vinculación entre tu universidad, que es esta, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y otra universidad del extranjero o de aquí de la nación. O sea, imagínate a qué nivel estamos, ¿vale? La universidad, siendo el 5º lugar de las mejores del país por su calidad educativa, obviamente tiene un compromiso. La pregunta es, a ver, profe, pero si eso es cierto, ¿cómo lo ha logrado? O sea, y sobre todo la gente del Estado de México recordará que es a veces como más común que entre más cara sea tu universidad o más cara sea tu escuela, pues obviamente sea como mejor la calidad que te ofrece. Bueno, ustedes al pagar 1,350, 1,500 pesos semestralmente, están contribuyendo a algo. En una breve síntesis histórica te puedo hacer distinguir 4 etapas de nuestra vida universitaria. La primera, de 1869, cuando se erige el Estado de Hidalgo y al mismo tiempo nace nuestra universidad, a 1911, en donde la escuela se fundó en la ciudad de Pachuca, después de ahí en Abasolo 600, después de haber sido un hospital,
Después, se atendió como escuela y se le llamó el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios. Posteriormente, y por iniciativa de un grupo de profesionistas encabezado por don Agustín Cárdenas y el doctor Miguel Varela, como el doctor Miguel Marcelino Guerrero, el gobernador Juan Cedoria lo convierte en un organismo oficial y se inaugura el 3 de marzo de 1869. Esa es la base de nuestra universidad. Su primer reglamento interno se expide en 1872 y obviamente, fíjense qué padre, y esto se los voy a compartir para que no les digan y no les cuenten. Su primer reglamento interno se expide en 1872 y obviamente está inspirado y armonizado en las ideas de la filosofía positivista y que de ese entonces daba como lema amor, orden y progreso, que hasta el día de hoy es el lema, es la consigna de nuestra universidad. Amor como principio, orden como camino y el progreso como fin. Ya para 1875, esa escuela, que funcionaba en una casa alquilada en la calle de Allende, se traslada al edificio actual de Abasolo 600. Y bueno, obviamente, pues ya para 1911-1925, al igual de lo que sucedió en México en el Porfiriato y de lo que hablamos la clase pasada, este instituto sufre las consecuencias de una guerra civil, de nuestra revolución, por lo que en 2 ocasiones estuvo a punto de ser clausurado. Posteriormente, después de la Revolución Mexicana, se experimentaron varios cambios. Para 1921 se le incorporaron otras escuelas, llamándose así Universidad de Hidalgo hasta 1925, cuando vuelve a recuperar el nombre de Instituto Científico Literario. Y es hasta 1961, cuando se le da el título que actualmente nosotros tenemos, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nuestro símbolo es una garza y tuve a bien la primera semana de clases mandarles ahí una imagen con la historia de la garza. ¿Por qué, profe? Para los de la UNAM, el puma es su mascota o su sistema de apropiamiento, ¿no? ¿Por qué en el poli es el burro? ¿Por qué en otras escuelas, por ejemplo, en la UVM son las águilas? ¿Sí? ¿Por qué en Hidalgo la garza? ¿Por qué no somos los topos de la UAEH o los tlacuaches de la UAEH o no sé? Bien, hay una historia bien bonita detrás de eso. Se entremezcla obviamente el mito, pero también se entremezcla la leyenda y la historia. Cuando obviamente don Porfirio Díaz, todavía previo a 1910, controlaba gran parte de la vida pública y científica de nuestra nación, con el grupo de los científicos que expliqué el día de ayer, pues obviamente la juventud reaccionaria, la juventud revolucionaria, que siempre ha estado presente en cualquier parte del mundo, pues no estaba de acuerdo con algunas actitudes que tenía cierta autoridad escolar. Entonces, esta autoridad escolar, como reprimenda a una protesta que los estudiantes hicieron, decidió clausurar las clases. Cerró la escuela, así. No, ahora no quieren estudiar, órale, pues cierro la escuela. Los alumnos en resistencia hicieron algo, pues, como siempre, ¿no? Alumnos al final de cuentas. Quien conoce la ciudad de Pachuca, en el reloj monumental, hacia arriba, hacia el cerro de San Cristóbal, hacia el cerro de por acá, no me acuerdo cómo se llama, no hacia Real del Monte, hacia arriba hay otra plaza, la primer plaza original de Pachuca, que es la Plaza Independencia, en donde por cierto está una iglesia con un campanario destruido por un rayo, y en donde uno de los próceres de nuestra independencia, el padre Mariano Matamoros, fue párroco por un buen tiempo. En esa plaza en aquel entonces se encontraban figuras fundidas en hierro de varios animales, entre ellos nuestra garza. Los alumnos, obviamente, pues, en forma de rechazo o de repudio, robaron la garza del parque y la fueron a colocar en la fuente del patio central de nuestra universidad, el corazón de nuestra universidad, que al día de hoy es. Obviamente lo hicieron en el sigilo de la noche, pues obviamente no había así luz o alarmas sónicas o así. Y al otro día anunciaron que la garza que estaba en el jardín de la Plaza Independencia había volado en apoyo de los alumnos para ponerse en el lugar. Hasta el día de hoy se encuentra. Se me corta
se me corta la voz cada que cuento esta historia porque es algo que nos hace sentir verdaderamente fuerte el ser universitario. Y todo lo que más te voy a contar. Espérate, tenemos todavía más cosas que decirte. Ya para ese momento, después de 1925, comienza un periodo de madurez. Obviamente, en la década de los 40 se abren estudios profesionales para las carreras de medicina, derecho e ingeniería en sus 2 primeros años. Ojo, estas carreras, en aquel entonces, medicina, derecho y ingeniería, no eran, digamos, como las más fuertes, pero sí eran las que más falta hacían en nuestro estado. Si al día de hoy todavía acceder a algunas comunidades de nuestro estado, de la Sierra Otomitepegua, de la Huasteca Hidalguense o de la Sierra Gorda pegada hacia Querétaro es difícil, imagínate hace más de 100 años. Hace 80 años, hace 50 años, es más, hace 30, 40 años, pues era materialmente imposible llevar toda esta capacidad de cambio reflejada en la universidad a esos lugares. Y obviamente durante el gobierno de Adolfo López Mateos se fueron creando universidades con autonomía en varios estados. Profe, ¿por qué son universidades autónomas? O sea, ¿por qué no son solo Universidad del Estado de Hidalgo, no? O como por ejemplo las nuevas que hay, Universidad Tula-Tepeji, Universidad Atotonilco. ¿Por qué la universidad en donde el día de hoy curso mis estudios y espero poder acabarlos es autónoma? Bien, porque en la autonomía radica la capacidad de decisión interna de las personas que conforman toda la comunidad universitaria, desde el alumno de nuevo ingreso hasta el primer universitario, que es el señor rector, en este caso nuestro rector, el maestro Adolfo Pontigo Loyola. Pues obviamente tenemos una capacidad de decisión distinta a las que se pone, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública. Te pongo un ejemplo. El Instituto Politécnico Nacional, que sin duda al día de hoy es la institución o la segunda institución más fuerte en cuanto a educación, tanto media superior como superior y de posgrado del país, tuvieron a bien, no son autónomos, ellos se rigen, incluso la elección de su director general, porque no se llama rector, director general o directora general del Instituto Politécnico Nacional, se da a partir, no quisiera decir de un dedazo como tal, pero se da a partir de un nombramiento que tanto el presidente o la secretaria de Educación Pública someten a una evaluación. Nosotros elegimos de manera democrática a nuestros directivos y por supuesto también hacemos de esa vida universitaria símbolo de la autonomía. Y tristemente, jóvenes, esa autonomía que, como les voy a mostrar, ha servido de mucho para crecer en discordancia con el crecimiento de nuestro estado. La universidad ha crecido acá y el estado, desafortunadamente, de acuerdo a los datos que te he presentado y que tú puedes corroborar, se encuentra acá, se debe en gran medida gracias a la autonomía. Pero esa autonomía a muchas personas les afecta o les molesta y entonces pues quieren meter o inmiscuir a gente de gobierno del estado para hacer un trabajo que no necesita hacerse. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. Para 1983 se da el inicio, obviamente, relacionando un plan y una visión de crecimiento. Es en el año de 1994 cuando, siendo rector el licenciado Gerardo Sosa Castellán, se dividió la Dirección de Obras Públicas y Servicios, creando la Dirección de Proyectos y Obras y a su vez la Dirección de Servicios Generales. La planeación ha sido la clave del progreso. Te voy a comentar algo que alguna vez le escuché decir al licenciado Gerardo Sosa Castellán, hoy injustamente resguardado por un supuesto crimen económico que al día de hoy, después de más de un año, nadie le ha podido comprobar y lo que esperemos pronto pueda regresar acá con nosotros. Y él decía, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi universidad? Ahí te va. Al igual que muchos de nosotros, donde nuestros abuelos o nuestros padres no tuvieron una educación de calidad y que muchas veces tuvieron que irse a otros estados a trabajar o a estudiar, porque aquí definitivamente no había opciones, el licenciado tuvo una visión. Y él quería que la universidad, como se ha hecho hasta el día de hoy, fuera reconocida. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. Todos ustedes han escuchado hablar de Harvard, ¿cierto? La mejor universidad del mundo, se han hecho películas y todo. Pregunta,
¿Quién me puede decir dónde está Harvard? Y que no sea en Estados Unidos, porque eso ya lo sé. Específicamente, ¿en dónde? La verdad es que no lo sé. ¿Alguien más? En Massachusetts, En Massachusetts. ¿Y dónde está Massachusetts? En Estados Unidos. ¿Ven a lo que me refiero? Te voy a decir por qué el licenciado Gerardo Sosa Castellán nos dio una idea muy bonita. Dice, yo quiero que pase lo mismo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Que alguien llegue y un día, disculpe, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sé que es una de las mejores universidades del mundo, sé que es una mejor universidad del país. ¿En dónde está? O sea, que la universidad se reconozca no por el país o por el estado en el que se encuentra, o la calidad de estado en el que se encuentra, sino por la calidad de los procesos que desarrolla y la calidad de los profesionistas que egresan. ¿Creen que es de gratis todos los ataques, todas las inconformidades, todas esas mentiras o sarta de mentiras que grupos organizados que indirecto o indirectamente quieren corromper a la universidad se dé de manera cotidiana? ¿Se han dado cuenta que las personas que más defienden, que más están al pendiente del cuidado y del resguardo de nuestra universidad son las más golpeadas? Prueba de ello es esto. La planeación que ha llevado a un estado pobre a la necesidad de tener una licenciatura en psicología. Cuando la gente me pregunta, profe, ¿por qué usted estudió psicología? Pues ya les respondo, ¿no? Pues porque me llamaba la atención algunas cuestiones relacionadas con la medicina, la administración, pero también me gustaba la filosofía y algunas cuestiones relacionadas con la conducta del ser humano. Antes de 1999, te puedo decir, todavía yo en quinto, sexto semestre, me tenía que ir a estudiar a la Ciudad de México. De hecho, para serte muy honesto, yo conocía mejor la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria de la UNAM en México que mismo Pachuca. ¿Por qué se tardó tanto en abrirse psicología aquí en el estado de Hidalgo? Por esa razón. Porque Hidalgo era un estado pobre, que necesitaba otro tipo de profesionales y que la universidad se dio cuenta de que si bien es cierto se tenía que trabajar o hacer o desarrollar, pues al final de cuentas también había una parte que se podía hacer desde la psicología. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, el antecedente directo de la psicología en el estado de Hidalgo lo tenemos en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, ACA CENIES, donde en su arranque ofreció 5 licenciaturas, de las cuales Psicología y Ciencias de la Comunicación fueron pioneras. Y eso fue en 1995. Si tú crees que la universidad fue la primera institución que ofertó la licenciatura en Psicología aquí en el estado de Hidalgo, para nada, fue el CENIES. Y lo hizo porque vio que había una demanda importante que ya previamente se había sometido a juicio de la universidad, pero la universidad obviamente consideraba darle prioridad a otras carreras que pudieran ser el sustento básico del progreso y la solución a algunas necesidades básicas o mínimas que tenía la población. Es por eso que hasta 1999... bueno, también la Universidad La Salle Pachuca en el 2000, pero bueno, el proyecto de la licenciatura en Psicología de la universidad se presenta ante el Consejo Universitario el 13 de mayo de 1999. Se aprueba por unanimidad y es en julio de 1999, en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Salud, donde por primera vez se abre en la UAEH la licenciatura en Psicología. Pero ojo, la licenciatura en Psicología, a diferencia de la del CENIES, quizás de otras universidades públicas, autónomas o privadas de la región, tenía otra visión. Ahorita te voy a decir cuál es y cuál todavía se conserva. Para 1999, ya aprobado el plan, iniciamos los estudios. Esa primera generación, del julio-diciembre de 1999, contó con 120 alumnos. Dice que eran 3 grupos, yo honestamente recuerdo que fuimos 2, con 10 docentes, entre ellos el maestro, Víctor Ortiz, Berito, que era la secretaria, Jorge Escobar, posteriormente, la maestra Eloísa Pot, un profesor de tiempo completo
y esta secretaría que amo y llevo aquí en mi corazón, que es Berito. Actualmente cuenta con 2 planes, el plan 1999, que ya está liquidado, y el plan 2015, que es el que tú empezaste a cursar. Y esta, jóvenes, es una de las primeras fotos de la primera generación de alumnos de la licenciatura en psicología. Esa fue una clase que tuvimos en el Museo de Fotografía. Como podrán darse cuenta, y si son observadores, aquí se encuentra su profesor. El programa al día de hoy cuenta con más de 28 generaciones de egresados y la demanda de ingreso es alta. En promedio se reciben más de 700 solicitudes semestrales, de los cuales se llegan a aceptar solo el 20%. Por otra parte, la cercanía de la ciudad de Pachuca con la Ciudad de México, el mejoramiento de vías de comunicación, la modernización de las partes externas del Estado de Hidalgo que colindan con el Estado de México, pues obviamente colocan a la licenciatura en psicología con una perspectiva de constante crecimiento. ¿Para qué? Ya estar preparada y dar respuesta a la creciente demanda de estudiantes, pues obviamente requieren una calidad específica en su profesión y también bienvenidos los de otros estados. El plan de estudios al día de hoy y el por qué se da la licenciatura en psicología con estas características se debe a que brinda un sustento interdisciplinario. Se trata de darles a ustedes herramientas teóricas y metodológicas para que puedan abordar de manera integral las diversas problemáticas de la región y de la nación. Cabe mencionar que la estructura curricular considera la psicología como el estudio de los comportamientos, de las subjetividades y de la conciencia, englobando así las más actuales posturas teóricas que hay en esta ciencia. Nuestro campo de acción, la atención a comunidades marginadas, sujetas a pobreza extrema, desarrollo de líneas de investigación e intervención que integren equipos multidisciplinarios de trabajo y en el caso de la zona en la que estamos y con base a los estudios de factibilidad y pertinencia, darle a la región profesionales que puedan incidir positivamente en el área industrial que es de nuestro estado la que más demanda tiene. O sea, ¿para qué dejamos que en el estado vengan otros profesionales a encargarse, por ejemplo, de la administración de los recursos humanos de empresas o instituciones si nosotros tenemos la obligación de formarles? La integración de estas tecnologías obviamente pues tratan de no romper con la comunidad sociohistórica, el respeto a sus costumbres y tradiciones, pero también el desarrollo de programas que respondan a las necesidades de este nuevo milenio y sobre todo siendo respetuosos